Buenas tardes, profesor y compañeros del día de hoy. Mis compañeras Nicole Herrera, Ixi Clara, Leonardo Pimentel y mi persona Selena Ojo le vamos a hablar acerca del paradigma de complejidad. Desde la perspectiva de la acción, el paradigma de complejidad apuesta por defender un modelo de vida que entienda la libertad como responsabilidad, un modelo de convivencia política orientado hacia la democracia participativa y la comunidad como forma de proyectarse hacia la globalidad. Edgar Morin propone la idea de complejidad como una articulación de los fenómenos del mundo. Este modo de pensar implica un alto grado de desorden debido a todo lo que abarcaría. De allí la vocación histórica del conocimiento científico para buscar cierto orden. Síntesis. En la novela percibida del siglo XIX y XX ha sido descrita la complejidad. Además, en esa misma época, la ciencia intentó eliminar aquello que fuese individual y singular. También se nos explica que cada persona tiene una gran identidad y personalidad que nos acompañan en el día a día. Por ejemplo, el tema monólogo interior, tan importante en la obra de Faulkner, era parte de la complejidad. Para saber el problema de complejidad debemos saber que existe un paradigma de simplicidad. La palabra paradigma es empleada a menudo. El paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo y persigue al orden. El orden reduce a una ley un principio. La simplicidad ve a lo uno, ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede ser al mismo tiempo múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que está ligado a la disyunción o bien unifica que es diverso a la reducción. En cuanto al principio de termodinámica, podemos decir que el universo tendía a la entropía general, o sea, al orden máximo, pero a la vez en ese mismo universo las cosas se organizaban, se volvían más complejas y se desarrollaban. Un ejemplo o una situación relacionada al tema es una identidad personal sería la forma de vestir, la forma de ser o el carácter que tiene una persona para enfrentarse en situaciones que se presentan en la vida. La teoría del Big Bang nos dice que el universo comienza con una desintegración y ahí es donde se organiza. Podemos decir que el mundo se organiza desintegrándose en el estudio de que debemos unir a dos nociones que lógicamente parecieran excluirse, orden y desorden. La complejidad de la relación orden-desorden, organización nace cuando se comprueba empíricamente que los fenómenos desordenados son necesarios para la producción de fenómenos organizados. La noción de autonomía humana es compleja porque depende de condiciones culturales y sociales. Gracias a los genes podemos ser capaces de desarrollar nuestras propias ideas. El libro del origen de la conciencia. En este libro se nos presenta una interesante idea, la cual nos dice que las civilizaciones antiguas y los individuos tenían dos cámaras no comunicantes en su espíritu. Nos decía que una estaba ocupada por el poder y la otra estaba ocupada por la vida cotidiana de las personas. Se nos explica que a veces nos sentimos libres, pero no llegamos a hacerlo. Pero al mismo tiempo todos somos capaces de tener libertad, así como podemos ser capaces de examinar una hipótesis de conducta, de hacer elecciones o de tomar decisiones. El autor nos dice que somos una mezcla de autonomía y de libertad. Y esta es una de las complejidades propiamente humanas. No debemos de confundir la complejidad con la complicación. La complicación es cuando entrelazamos un extremo de las interretroacciones. Es un aspecto y uno de los elementos de la complejidad. La complejidad y complicación no son datos asintómicos, ni se reducen el uno del otro.
Debemos saber que la complicación es uno de los constituyentes de la complejidad. Ahora los instrumentos que nos ayudan a conocer el universo. La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas del mundo y del universo. La racionalidad es el juego, el diálogo incesante entre nuestro espíritu que crea las bases lógicas que pueden aplicar en el mundo. Y la racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente. Un ejemplo de racionalización podría ser que el día de mi entrevista de trabajo yo olvide una respuesta o la entrevista no salga bien en general, y yo en realidad racionalizo y digo que ese no es mi trabajo deseado y que no me convenía trabajar ahí. Las sociedades primitivas. Las sociedades llamadas primitivas tienen una gran racionalidad presente, de hecho en todas sus prácticas o en áreas como la ciencia o la filosofía, en su conocimiento del mundo, mezclado con otras cosas como la magia, la religión o creencia de espíritu. La necesidad del macroconcepto. Se destaca por la necesidad de pensar mediante constelaciones y solidaridad de conceptos, ya que los conceptos no pueden ser jamás definidos por su frontera, ya que son borrosas, sino a partir de su núcleo. Descartes pensaba que la distinción y la claridad eran características intrínsecas de la verdad de una idea. Tenemos tres principios de la complejidad. El principio dialógico. Nos dicen que el orden y el desorden son dos enemigos. Uno suprime al otro, pero al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran y producen la organización y la complejidad. Nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Por ejemplo, nosotros mismos podemos oponernos violentamente a nuestra familia y preferir intereses o nuestros padres. Principio de recursividad organizacional. La idea recursiva es entonces una idea que rompe con la idea lineal de causa y efecto, de producto-productor, de estructura-superestructura, porque todo lo que es producido reentra sobre aquello que lo ha producido, en un ciclo en sí mismo, autoorganizador y autoproductor. Por ejemplo, el proceso de la reproducción. Una vez que somos producidos, nos volvemos productores del proceso que va a continuar. El principio hologramático. La idea formulada por Pascal nos dice que no puede concebir al todo sin concebir a las partes. No puede concebir a las partes al todo sin concebir al todo. Entonces, podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de conocimiento. Por ejemplo, en el mundo biológico, el organismo contiene células y cada célula tiene información. En conclusión, podemos decir que el paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos y de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Sin embargo, el pensamiento simplificante se funda sobre la dominación de dos tipos de operaciones lógicas, disyunción y reducción, ambas brutalizantes y mutilantes. Los principios del pensamiento complejo entonces serán necesariamente los principios de distinción, conjunción e implicación. En anexo podemos decir que el paradigma de la complejidad, la autonomía es compleja puesto que depende de lo socio y lo cultural. Dependemos de un lenguaje, de una educación, de cultura, de la sociedad, entre otros. El mundo se organiza desintegrándose. Para esto se deben unir dos nociones, el orden y el desorden, es decir, que de alguna manera cooperan para organizar el universo. Razón, racionalidad, racionalización. Permiten conocer el universo de una manera racional. La razón, la capacidad de tener visión coherente de fenómenos, cosas y del universo. La racionalidad,
crea estructuras lógicas y las aplica en el mundo. La racionalización es querer cerrar la realidad. En el paradigma de la complejidad tenemos tres principios, el cual es el diálogo, la recursividad organizacional y el hologramático. El problema de complejidad es parte del paradigma de la simplicidad. La simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo y persigue el desorden. Se toma como ejemplo el ser humano, que es un ser biológico y también cultural, que vive en un universo de lenguaje, de ideas y de conciencia. Hacia la complejidad, todo paradigma es formulado por alguien. Nuevos conceptos, nuevas visiones, nuevos descubrimientos. Compañera del micro. Recomendaciones. Procurar una buena comunicación entre la sociedad para los aspectos que se revelan como contradictorios pero que confluyen mutuamente y representan la unidad del hombre. Participar en los proyectos con objetivos sociales en el que se puede intervenir para transformarlo tanto a nivel individual como colectivo. Apostar por la equidad para aquellos grupos más desfavorecidos con mayores recursos económicos y humanos en sistemas educativos. Muchas gracias.